¿Por qué se llama esta presentación Seres Inhumanos? Ahora que voy a hablar de representación de personas negras, migrantes, africanas y afrodescendientes en medios de comunicación, ¿por qué creen que se llama así? Seres inhumanos. Porque no se les considera humanos. Efectivamente. Básicamente, o sea, es como muy bestia, pero es muy real. Cuando se trata de hablar de personas negras, lo que sucede es que hay una continuación de una narrativa que comienza hace siglos, porque además no es que sea algo que se han inventado los medios de comunicación ahora, es que lo que están haciendo es simplemente proseguir con algo que comenzó hace tiempo, ¿no? Entonces, para entender esta presentación hay que tener en cuenta algunas premisas que ya sabe todo el mundo, pero que es importante tener claras, ¿no?, a lo largo de la presentación. Primero, que aquí están las costas del sur de España y aquí están las costas del norte de África, ¿no? En los días en los que no hay bruma, no hay niebla, se puede ver perfectamente. Eso convierte a España en una de las puertas de Europa, una de ellas, que también podría ser Grecia o puede ser el sur de Italia, con todas las consecuencias que eso tiene. Más premisas a tener en cuenta, pues que se ha borrado la historia que vincula a las personas negras a España. O sea, las personas negras aquí somos leídas siempre como eternas recién llegadas. De hecho, a mí me felicitan por lo bien que hablo español. Y como mesetaria soy leísta. Soy leísta, laísta, loísta, liista y todo lo que... Además, madre segoviana, con lo cual, mesetarísimas. Y esta idea de desconexión con el continente africano, pues también tiene consecuencias en esos medios de comunicación. Yo siempre digo que las personas negras en el Estado español, en España, somos un poco esto. Ay, esperad, a ver un segundín. Si me diesen la llave del portal no tendría por qué despertarlo todas las noches. Parece a mí que con 40 años que tengo ya va siendo hora. Pero es que yo Pedro no quiero. Mira, se lo he dicho 20 veces y no quiere. ¿Sabes? Es un cabezón. Además a mí no me importa eso. Esa amanece que no es poco, para quien... ¡Coño, el negro! Bueno, pues esta idea de coño el negro está como muy presente en nuestro día a día todavía, ¿no? Y otra premisa que tenemos que considerar es el discurso asimétrico. A veces no es solo lo que se cuenta, sino también aquello que no se cuenta, y eso va dejando una huella, ¿no? Yo siempre digo que nuestros cerebros son como una especie de playa donde se van depositando sedimentos de prejuicios. Desde que somos peques, un poquito no pasa nada, pero hay más y más y más, y al final vamos generando muros, o nos van generando muros que provoca que miremos a las personas que tenemos enfrente de una manera pues que no es. Y por supuesto también es fundamental que tengamos en cuenta cómo se retrata a las mujeres, que básicamente es o invisibles o juzgadas de manera sumarísima. Vamos a empezar, si os parece, para hablar también, es interesante hablar desde un punto de vista comparativo del tema de Ucrania, ¿no? Cómo se cuentan unas guerras, cómo se cuentan otras, o cómo no se cuentan unas guerras y si se cuentan otras, ¿no? Supongo que recordarán este vídeo. Se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver el sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante. La gente se enfadó un montón, pero es que este señor tenía razón. Es verdad que no estamos acostumbrados a ver en televisión a niños rubios de ojos azules sufriendo. Este hombre no estaba diciendo que no merezcan lo mismo los niños rubios, los que no son rubios de ojos azules. Lo que estaba diciendo es que no estamos acostumbrados a ver a niños rubios de ojos azules sufriendo, y es verdad. Hacia las personas negras, y luego voy a desarrollar un poco más, hemos normalizado la narrativa del dolor perpetua. A la gente negra solo la vemos pasándolo mal, hasta el punto de que acabamos por pensar que lo atroz es normal en ciertos contextos, ¿no? Cuando no es así. Cosas que dicen como están hechos de otra pasta. No, mire usted, pellejo, músculo, quien tenga, yo regular, pellejo, músculo, vísceras y ya está, ¿no? Sin embargo, hay esta idea de fuertes y que pueden soportar absolutamente todo y que por tanto, pues su dolor no es igual, ¿no? Y tras las quejas surgen las preguntas, porque al principio recordarán con el tema de Ucrania, ¿no?, que era como, jolín, de esta guerra sí que se está hablando, pero de otras no, y había gente, movimientos, ¿no?, que decíamos, bueno, esto es racista, qué bien que se esté recibiendo así a la gente que proviene de Ucrania, pero qué mal que haya otras tantas personas a las cuales no se les está dando este trato, ¿no? Entonces surgieron las preguntas. ¿Es España solidaria o racista cuando acoge unos refugiados y a otros no? Pues decía Esteban Ibarra, el Movimiento contra la Intolerancia, no hay que ver para nada un sesgo racista, sino empatía y cercanía. Voy a hacer lo que me gustaría que hicieran por mí, ok, pero eso debería valer para todos los sitios. Más,
para este veterano de la lucha contra la discriminación, se suma el hecho de que España y Ucrania comparten características culturales y sociales. Vale, ¿qué saben de Ucrania? Aparte de que la capital es Kiev y Mariupol, que nos la hemos aprendido en las noticias. ¿Qué más saben? ¿Alguna obra de teatro, alguna entrada que se hayan comprado para un espectáculo de alguien que sea ucraniano? ¿Libro? ¿Jugador de fútbol hay? ¿O baloncesto? ¿Algo? No tenemos ni idea. Realmente hemos asumido que la sociedad ucraniana se parece a la nuestra por una cuestión de que son europeos y que son blancos, ¿no? Y esto también nos lleva a la empatía por semejanza. Y cristianos, efectivamente, que creo que son ortodoxos, ¿no? Una parte. A eso se une la proximidad geográfica que permite literalmente ir a la guerra en taxi. Esto ya hay que reírse. A la guerra, ¿no? Exacto. De nuevo hay esto, ¿no? Hay esta idea de que África está lejísimos cuando no es real, ¿no? Yo, bueno, pues puse a Kiev desde Madrid porque soy madrileña, bueno, soy alcorconera, a veces no me gusta decir que soy de Madrid porque menudo alcalde tenéis, yo no, lo siento, entonces de la comunidad no me libro, pero, en fin, bueno, pues que hasta Kiev 3.650 kilómetros, hasta el Ayun, por ejemplo, 2.138, ¿no? Que también hay esta idea, insisto, de desde 1985-86, entrada en la Unión Europea y cómo de repente España es muy Europa, a pesar de que esté pegada a África, y decidimos borrar un montón de cosas. Y luego también pues se habla que en España existe desde hace unos años una diáspora importante de ucranianos, 120.000 instalados, nada comparable, por ejemplo, a la comunidad marroquí, que son cerca de 900.000. Más cosas interesantes. El poder de las imágenes en los conflictos. Al final yo trabajo en televisión, entonces no es solo aquello que se cuenta, sino aquello que vemos, ¿no? Y cómo nos cuentan a través de las imágenes. Por ejemplo, me dio por poner algunas guerras que hemos visto en los medios de comunicación. Guerra de Ruanda. ¿Cómo se ve la guerra de Ruanda? ¿Qué imágenes ven aquí? ¿Qué es lo que les transmite? A lo mejor si se ve, se pueden acercar quien quiera, ¿eh? Sufrimiento, ¿no? Estoy oyendo por ahí. Muerte, como muy explícito además, ¿no? Vemos madres, cuerpos de madres con niños. No, está un cuerpo militar profesionalizado, ¿no? Exacto, exacto. Y eso pasa también en la guerra de Sudán del Sur, ¿no? Pues hombres sin camiseta, ¿no? Un poco, a mi modo de ver, ¿no? Brutalidad, desorganización, polvo, desastre, ¿no? Eso era Sudán del Sur. Guerra en Yemen, pues un poco 3/4 de lo mismo. Exposición del dolor de forma súper explícita, incluyendo infancia, y sobre todo con infancia también, ¿no? Peque, edificios destruidos, tal. Guerra de Ucrania. ¿Ven la diferencia? De la guerra de Ucrania solo nos mostraron de forma explícita la masacre de Bucha al principio. Y esto se hizo, entre otras cosas, porque como ahora hay negacionismo de todo, hasta de la nieve, que hay gente que piensa que es de plástico, no sé si recuerdan, con la Filomena. Bueno, pues como ahora hay negacionismo de todo, decidieron mostrar de forma explícita la masacre de Bucha. Todo lo demás se cuenta de otra manera mucho más respetuosa para las víctimas, ¿no? Y de hecho, fíjense, ¿no? Como es pues lo que has dicho tú, ¿no? El tema de mucho más profesionalizado, una cosa más limpia. No estamos viendo muertos, estamos viendo orden, aunque se trate de una guerra. Ojo que antes no era así, ¿eh? Antes en los 90 y tal, pero a partir de, yo creo, sí, de los asesinatos, o sea, de los atentados y demás, del 11M, 11S, empieza a cambiar la cosa. Y bueno, y luego vemos Palestina, que 3/4 de lo mismo, de nuevo infancia, destrucción, sin privarnos de ni un solo detalle a la hora de enseñarnos ciertas cosas. Bueno, y decía la excepción de Bucha, que ahí se vio, pero no se veían rostros, se veían partes del cuerpo. ¿Qué sucede aquí? Lo he dicho al principio, ¿no? Hay una cuestión también de parecerte a. La empatía por semejanza provoca que tendamos a identificarnos con aquellas personas a las que nos parecemos. No nos convierte en malas personas. Yo de pequeña en la Eurocopa iba con Holanda, con Francia y con Inglaterra. ¿Por qué? Porque había gente negra. En los mundiales de atletismo también, porque independientemente de que yo hubiera nacido en España, obviamente si ganaba España me alegraba, pero también hay una cuestión visceral. Bueno, tú tiendes a sentirte eso más cercano a aquellas personas a las que te pareces. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que te sientas más cercana en un mundial de fútbol o en una Eurocopa, y otra cosa es que esto lo llevemos a cuestiones de conflicto, crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Y les voy a poner una pequeña parte del documental Astral que hizo Jordi Évole cuando estaba en Salvados y que, bueno, pues se grabó en el contexto de la guerra de Siria. Los primeros compases.
¿Se oye? Rodeados, metidos y que es poder pensar que ese podía haber sido yo. Vernos totalmente iguales. Es la casualidad de que él sea él y yo sea yo, pero que podríamos haber estado al revés. Eso pasa mucho en Lesbos porque se parecen mucho, porque llevan el mismo iPhone que tú, porque llevan los mismos zapatos con las marcas de moda y se hacen su foto para el Facebook. Ahí empatizas muchísimo porque aquí al ser de un color distinto, pues quizás te cuesta más, pero cuando te sonríen, te desmontan. Ese niño pequeño que sonreía, un niño me quería regalar el guante que le habían dado al niño para jugar y me lo regalaba a mí. Y digo, pero una generosidad. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué sacan de aquí? Porque aquí hay un poco de chicha, ¿eh? Y como es un poco tarde, no quiero que se me duerman, así que voy a ir preguntando. ¿Qué sacáis aquí? Lo de la semejanza que decías, lo de podría ser tú o podría ser yo. En el caso de los de Lesbos, no así con los que vienen de África negra. Más cosas. La romantización, ¿no? El tema de la sonrisa y la generosidad y es como este tema de Sí. son pobres pero son, ¿no? Este Todos tema de son buenos, justo los que sufren claro, son... esa romantización de la pobreza. Y requerimiento de excepcionalidad, ¿no? Que tú estés en un momento terrible, entonces te considero humano en el momento en el que me das un guante cuando acabo de salvarte, ¿no? Entonces, que eso es algo que nos acompaña mucho a las personas racializadas, migrantes de ascendencia migrante, que tienes que ser, bueno, le pasaba hasta a Sidney Poitier, ¿no? En Adivina quién viene esta noche. Tienes que ser guapo, listo, médico, simpático, gracioso y entonces sí, ¿no? Pues esto, ¿no? Tienes que ser excepcional para ser percibido como alguien normal. Pero luego también es cómo se dimensiona la humanidad, no solo por el color de piel, sino también porque tengas un iPhone y te vistas igual, ¿no? Que esto es súper importante. La globalización de todo. Sí, y desde dónde construimos, ¿no? ¿Nos parecemos acaso por tener, por ser, por parecer? Esto es interesante. Y hablando de parecer, ¿no? La empatía por semejanza. Me dio por poner ucraniano y salía entre estas personas este. Y luego puse a un español que es el Vicente del Bosque, de joven. Claro, porque es que esta es otra. O sea, que a ver si el español medio se va a parecer más a un ucraniano que a un sirio, ¿no? Que esto también es interesante, volviendo a esa separación, ese empeño, que españoles podemos ser de muchas formas, yo también, ¿no? Y hay gente de España que es así, pero hay mucha más gente de España que es así, ¿no? Entonces me parece también interesante desde dónde construimos la semejanza. Y ahora el problema, como decía, no es de Ucrania. El problema tiene que ver con esa asimetría de la cual yo hablaba al principio. De nuevo, ¿qué es lo que ven aquí? Yo, por ejemplo, veo antiperiodismo, y ahora voy a decir por qué. No me acuerdo de muchas cosas de la carrera, porque ya ha pasado mucho tiempo y porque aparte la carrera es floja, ¿eh? Pero eso es otro tema. Bueno, yo lo que veo aquí es masa, ¿no? No estamos viendo individuos, no estamos viendo personas. Pero aparte veo antiperiodismo porque una de las cosas que nos piden en cualquier noticia, también en Aquí la Tierra, es que respondamos a las 5 WH, ¿no? 5 WH, que en inglés what, where, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. Cuando se trata de pateras, de gente que llega a través del mar, no se responde. Nos cuentan el qué, ha llegado, nos cuentan el cuántos. De repente la dimensión cuantitativa, el número importa mucho, 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 mucho. Nos cuentan el cuándo han llegado y el a dónde han llegado. Pero no nos cuentan de dónde vienen, porque África subsahariana no vale, ¿no? Yo soy originaria de Guinea Ecuatorial. ¿Qué tendrá que ver Guinea Ecuatorial, por ejemplo, con Sudán del Sur? Es que está lejísimos, no tiene nada que ver, ¿no? África subsahariana comprende más de 40 países con realidades muy diversas y porqués distantes que pueden motivar que la gente venga, ¿no? Entonces los porqués se están quedando fuera. Y por si eso no fuera suficiente, África se cuenta normalmente como un agujero enorme de calamidades terribles, donde cabe mutilación genital femenina, guerras, yo qué sé, dictaduras, desastres naturales. ¿Eso sucede? Sí, pero no solo. ¿Saben lo que falta? Falta la narrativa de lo cotidiano, de la gente a la que podríamos parecernos sin necesidad de que nos entregue un guante en el peor momento de su vida, de la gente que nace, crece, se reproduce o no, muere, curra, investiga. Todo eso falta. Entonces, una vez más, acabamos por normalizar lo atroz como parte de lo cotidiano. Además, es interesante, no hay ninguna televisión en España que tenga corresponsalía en África negra, ninguna. Solo tienen en Marruecos.
De hecho, y medios de comunicación en general no suelen tener, cuentan con freelance, pero gente en plantilla en África negra, corresponsalía, prácticamente nadie. EFE tiene, y fíjense hasta qué punto hay poco, está en Mozambique, hay en Sudáfrica, hay en Senegal y hay en Etiopía, no, en Nairobi. No sé si hay en algún otro sitio, creo que son 4 o 5. Que cuando hubo elecciones en Guinea Ecuatorial, que son de mentirijilla, pero bueno, ahí la celebran, recuerdo que me llamó la corresponsal de Kenia. Kenia y Guinea están, o sea, es que son dos planetas, están lejísimos, ¿no? Entonces, no se sabe nada del continente africano. Estamos a gusto con esta idea de agujero de calamidades. Aquí pongo un proyecto que es diametralmente opuesto a este, por muchas cuestiones, ¿no? Aquí no se ve bien, el proyecto se llama Passengers, es de César Dezful y es un chaval madrileño de ascendencia iraní. Yo siempre le digo, tío, eres el único periodista que ha contado las cosas de otra manera, tendrá que ver con que tu padre es migrante también, porque no me puedo creer que en tantos años contándose el tema de las migraciones a nadie se le haya ocurrido preguntar primero a esas personas si quieren ser fotografiadas, porque aquí hay un ejercicio de consentimiento, están mirando a cámara y cambia totalmente todo, ¿no? Hay una dignidad. Porque hablando, ¿no?, de la narrativa del dolor, ver a gente sufriendo todo el rato, incluso cuando llegan aquí. Aquí miran a cámara, aquí aparece su nombre, su edad y su país. No es muchísimo, pero fíjense qué diferente a lo que llevamos viendo tanto tiempo, ¿no? Como decía, no hay porqués, entonces esto provoca que haya que entendamos, ¿no?, que hay conflictos bélicos que se cuentan y otros que no, y cómo se cuentan unos y otros, y qué discursos genera, porque en nuestro imaginario no son lo mismo las personas refugiadas que las personas migrantes, ¿no? A las personas refugiadas se les echa una mano, bueno, dependiendo, a ver, si somos del partido de las 3 letras, a nadie se le echa una mano, ¿vale? Pero, el partido de las 3 letras, ya saben, pero si son personas migrantes es otra cosa. Fíjense, ¿no? Aquí estamos viendo a esas personas en un entorno normalizado, la gente que viene de Ucrania, que tienen su perrito, que están agarrando a su gato, podrían ser como nosotras. En cambio, cuando se trata de personas refugiadas, a veces ni siquiera vemos las imágenes, están en contraluz, estamos viendo de nuevo masa, a veces se acompaña también de términos como oleada, avalancha, etcétera, cada vez menos, por suerte, pero todavía están, y no solo en OK Diario, ¿no? ¿Acaso sabemos por qué podrían considerarse refugiadas las personas que vienen de África negra? Bueno, pues hay un montón de razones, ¿no? Pero así resumiendo un poco, pues está los problemas en Sahel, ya hay 2,5 millones de desplazados, seguramente más a estas alturas, el tema de Boko Haram que sigue presente, pues cuestiones también de LGTBQ-fobia, dictadura, democracia, falta de democracia, pero también es interesante cómo incluso cuando se cuentan conflictos se cuenta de una manera súper desideologizada y ahistórica, ¿no? Como si se enfrentaran Villarriba contra Villabajo, como en el anuncio de Zairi, pero no apelando a cuestiones previas, sólidas, coloniales, económicas, que tienen que ver con multinacionales, ¿no? De una manera como muy simplona, es que se pegan conflictos tribales, ¿no? Es un poco, pues, que estamos en el siglo XVI, ¿no? Bueno, ¿y qué sí nos cuentan? Porque antes lo he dicho, no solo lo que no nos cuentan, sino también lo que nos cuentan y viceversa. Bueno, este vídeo, que quede claro, no es un vídeo que grabara yo, me lo pasó una persona. Insisto, nunca se habla del continente africano, atención, lo que sí se ha desconectado. Atención a lo que sí que se cuenta. Bueno, me espero un segundo a que se reconecte. Nunca una escalera mecánica, por eso el estreno del primer tren de Run ha sido de lo más accidentado. Con diversas caídas y confusiones desde quienes se han equivocado hasta los O sea, nunca se habla del continente africano y todo lo que tienen que contar es que la gente se cae en unas escaleras mecánicas en el estreno de un Carrefour en Douala. ¿Es esto lo único que se puede contar de un continente que tiene un montón de países con realidades diversas? Entonces esto ahonda también en esta idea de personas negras graciosas, un poco infantiles, ¿no? Eternos, niños, etcétera. Más cosas. Luego también hay una sobrevisibilización del tema de las pateras. ¿Es verdad que viene gente en pateras? Sí. ¿Pero representan el porcentaje más amplio? No. El grueso de la gente que llega al aeropuerto de Barajas o al Prat. Y ya está. ¿Qué sucede? Que yo que trabajo en tele soy consciente de que es mucho más espectacular ver a una persona llegando en una patera
que poner una cámara en Barajas y ver cómo sale la gente. Sí, lo que pasa es que genera imágenes distorsionadas. Yo doy a veces talleres en institutos y cuando pregunto cómo es una persona migrante, casi todo el mundo en su cabeza tiene un hombre joven, negro, que acaba de llegar, ¿no? Y sin embargo, el principal contingente de personas que vienen de África negra, que provienen de Senegal, están cerca del puesto número 30, por detrás de países como Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Colombia, Italia, Venezuela, China, Alemania, Francia, pero en la cabeza está esta idea de personas negras, hombres jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se cuenta a esas personas que emigran? Pues un poco lo que decía de la narrativa del dolor, ¿no? Esta mujer que está en shock y que por tanto no ha podido dar su consentimiento, esta otra mujer que está ahogándose y que por tanto no ha podido dar su consentimiento, es un plus madre con hijo nos encanta en los medios de comunicación. Y es interesante también esto, ¿no? Lo que hablaba de la asimetría y las cosas que genera, porque las madres con hijo en África son madres coraje, ¿no? Estas imágenes que vemos de madre con un niño aquí, otro niño aquí, otro niño aquí, el cazo aquí para ir a por agua, otro niño aquí, y entonces es como, jo, qué madraza, tal, pero cuando vienen aquí, ¿en qué se convierten? En madres negligentes. ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de fotografía con hijo, tal. Hay este vídeo nunca lo pongo porque me parece una barbaridad, es el de una madre que acaba de perder a su bebé, que se acaba de hundir y ella está gritando my baby, que nos lo ponen en el informativo a la hora de la comida, por la noche. Es el único vídeo, no obstante, que he visto en el que han dicho las imágenes son un poco duras, pero seguimos comiendo nuestras lentejas, porque llevamos un montón de tiempo viéndolo, ¿no? Más. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que esto sirve, es que sirve, es importante que veamos estas imágenes, como si fuera la primera vez, que ya avanzo que la primera imagen que hay no es la primera persona muerta tras pues un naufragio de una patera, pero sí que la primera imagen que hay es de 1988, estamos ya en 2024, han pasado 36 añazos y sigue contándose lo mismo de la misma manera. ¿Acaso esto sirve realmente para concienciar? Pues bueno, aquí algunos comentarios después del vídeo en el que la madre acababa de perder a su bebé. La mitad de nuestros jóvenes está en paro, sin ayudas y sin esperanza de formar familia. Traernos a media África es de locos. Usted está muy equivocada. Yo también he vivido en África, Marruecos, y le puedo asegurar que se vivía bien. Han querido echar a los europeos que les dejaron grandes ciudades, empresas, colegios, hospitales, y ahora no saben trabajar. Ah, sí, trabajan muy bien haciendo niños. ¿Y cómo una madre ha cruzado toda África con un bebé de 6 meses? Es una desgracia, pero la culpa es de esa madre. Siendo objetivos, nadie la obligó a subirse a la patera. La realidad es que quienes comentan normalmente suelen ser los malos, ¿no? El grueso de la población no comentamos en los medios, pero sí que hay gente que piensa así. Por tanto, poner estas imágenes en bucle, aunque cambie un poco la cara del protagonista o la protagonista, realmente no sirve para gran cosa, ¿no? Y ahondando en esta idea de madre negligente, ¿no? De cuando llega aquí, os voy a poner, no sé si recuerdan, pues fue como 4 años quizá, una madre, una chica aparte que era de Guinea Ecuatorial, se quedó embarazada con 14 años, dio a su peque en acogida y cuando llegó el momento de recuperarlo, los padres, que habían sido padre y madre de acogida, fueron a los medios de comunicación porque no querían que le quitaran a su hijo, ¿no? Entonces hubo un posicionamiento por parte de los medios de comunicación clarísimo de parte de los padres de acogida y dejando desamparada pues a una mujer negra migrante joven que había sido madre con 14 años. Lo voy a poner. Yo decía que hemos intentado también hablar con la CAPAC y conocer a esta mujer que a los 14 años tuvo un bebé, una mujer negra, el niño es de color, que le fue arrebatado. Es nuestro príncipe de caramelo. Dime. Sí, príncipe de caramelo. Es nuestro príncipe de caramelo. Ah, príncipe de caramelo es para el niño. Claro, no lo había oído, no lo había oído. Ay, Dios mío. Bueno, no ha querido, ha declinado la invitación, no ha querido hablar con nosotras para darnos su versión. Así que bueno, estamos en contacto. Ojalá sean buenas noticias. Vale. Un beso muy grande, paisanos. Vale, gracias. Gracias. Un beso. Bueno, o sea, que claramente se posiciona, ¿no? La periodista, pero sin cortar, si paisano, un beso muy grande, ojalá sean buenas noticias. Y lo de príncipe de caramelo, muy cansada de que nos llamen cosas de comer, ¿sabes? O sea, muy cansada. Somos chocolate, caramelo, no sé qué, no sé cuántos, en fin. Y en esta idea de nuevo insistía, ¿no? O sea, insisto, en lo de ahondando en esta idea de madre irresponsable, etc. ¿Sirve contarlo así? Pues aquí tienen la primera imagen, que encima era bastante más respetuosa que la que vemos ahora, que las que nos muestran ahora, ¿no? Porque aquí al menos no se ve el rostro de la persona.
Más cosas que pasan en los medios de comunicación. Y a pesar de todo, ¿cuál es el centro del relato? Recordarán en plena pandemia lo del Gracias Luna. Luna es de Móstoles y yo soy del sur de Madrid, entonces toda la gente del sur de Madrid me cae bien, ¿vale? Entonces, no, y Luna no estaba haciendo nada malo cuando abrazó a una persona, al contrario, y fenomenal. El problema es cómo de repente el centro del relato no son todas estas personas que llegan, ¿no?, en plena pandemia, sino Luna. Y cómo además se convierte en hashtag a nivel europeo, mundial, que es que sale hasta en The Guardian y en prensa internacional que una mujer haya abrazado a una persona en contexto de pandemia. Bueno, pero yo no me quedo solo con eso, sino con esta idea de que las personas que migran son como ninots de las fallas, son cuerpo pero no tienen voz, ¿no? Están completamente vacías por dentro, así que ellas no pueden hablar de una manera, bueno, no literal obviamente, pero es como si les hubieran arrebatado las cuerdas vocales y no pudieran expresarse por sí mismas. Obviamente cuando tú acabas de llegar, a lo mejor no te apetece ser entrevistada, además estás en situación irregularizada, pero siempre son otras personas las que hablan de migración y de los migrantes y no las propias personas migrantes, y si hablan solo en calidad de narrativa de la anécdota, nunca como personas expertas, ¿no? Que esto también es interesante. Atención, porque ¿por qué lloraba el migrante al que abrazaba a Luna? ¿Qué ha ocurrido con él? La propia Luna responde a nuestra compañera. Porque lloraba, no tenía motivo. No, y aparte que claro, lo puede contar él, ¿no? Pero entonces, al fin, encuentran al hombre migrante y le entrevistan, al fin. Y utilizan a la corresponsal que está en Marruecos, porque de repente el tipo está en Marruecos y no en España. Y esto que acabo de decir es importante, os recuerdo. Vale, pues allá va el vídeo. Que a mí esto me parece sorpresa, sorpresa. Ahora sé la traducción. Luna, él dice que me gustaría volver a verte para darte en persona las gracias, que no tiene palabras para calificar. Digo que es un momento sorpresa, sorpresa. ¿Se acuerdan del programa de Isabel Gemio? Sí, aquí tenemos una edad, en general, ¿no? Menos él. Entonces, o sea, hacen una conexión para que le dé las gracias a Luna, pero no están hablando de las devoluciones en caliente, que es una práctica que está permitida, pero que Naciones Unidas la ha condenado en varias ocasiones. O sea, tú llevas a una persona a un país tercero sin preocuparte siquiera si esa persona podría ser refugiada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es el relato. Tú estás entrevistando a Abdú, que tenía un nombre, tú estás entrevistando a Abdú en Marruecos y no cuentas por qué está en Marruecos. Estás utilizando esa conexión para que Abdú le dé las gracias a Luna. ¿Saben lo que cuesta un directo? Un pastón. Pero bueno, más. Entre tanto, lo que comentaba del lenguaje, ¿no? Avalancha, oleada, y que también afecta a la infancia, porque con la infancia pasa un poco lo mismo que con las madres, que cuando están en África molan mucho y son madres corajes, pero cuando llegan aquí, madres negligentes. Y en el caso de la infancia es cuando están en África, aunque no tengan nada, sonríen, ¿no? Y que bien bailan, porque el que bien bailan también se usa mucho, pero cuando llegan aquí se convierten en menas, pero no en menas como acrónimo de menor, extranjero, no, acompañado, acompañada, se convierten en menas como sinónimo de criminal, ¿no? ¿Os acordáis del verano este que fue un festival de Barcelona, que te imaginabas Barcelona ahí como, vamos, yo qué sé, Sin City o Ciudad de Dios? Y se trataba de menores extranjeros no acompañados, ¿no? Bien, en positivo, como decía, queda el paternalista, aunque no tenga nada, sonríen, y me parece curioso, ¿no? Esta sobreutilización de la infancia negra, además para noticias diferentes, ahí le tenéis sonriendo. Y esto es interesante, yo he trabajado en Españoles en el Mundo y yo no he hecho el mejor periodismo del mundo tampoco, ¿no? Yo no soy un ser de luz, yo voy avanzando, o sea, voy reflexionando y voy además tratando de ser insumisa a ciertas, o hacer objeción de conciencia a ciertas prácticas comunes en el periodismo, pero cuando tú entras siendo una persona negra en los medios de comunicación, que no habréis visto a muchas, ¿no? La verdad, siendo reportera, pues tú te haces la muerta, ¿no? Directamente es, bueno, pues lo que hay, pero luego cuando vas avanzando y tienes un poquito más de espacio y demás, pues vas denunciando ciertas cosas o al menos no secundándolas. Cuando tú te vas al continente africano a grabar es muy difícil no grabar infancia, porque están por la calle, no es como aquí que la población está muy envejecida, pero una cosa es que estén en la calle y otra cosa es grabar ese plano corto. Y otra cosa es grabar ese plano corto en situación de vulnerabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay un consenso muy claro con respecto a la representación de la infancia. Aquí tú no puedes subir una foto ni de tu sobrina a redes sociales.
aunque tengas el perfil privado. Tienes que pedir permiso al padre, a la madre y a quien haga falta, ¿no? Y sin embargo, cruzamos el estrecho y de repente, magia. Venga, a grabar, fusilando. Y como digo, en el peor momento de su vida. Y ya no es solo una cuestión de derecho a la protección de la intimidad, sino también incluso de derecho al olvido de esas personas a las que has retratado en el peor momento de su vida. Como por ejemplo él. El ángel tatuado que salva al niño brujo. El niño se llama Hope, ¿no? Que le sacan cuando está flaquito, dándole de comer, te cuentan toda la historia que le encontraron en un mercado. Pero no se conforman con eso. Y un año después volvemos a grabar, a sacar a Hope que ya está más gordito, etcétera, etcétera. Si Hope se mira cuando cumple unos años en Google, se verá en el peor momento de su vida y tendrá que recordar cosas que a lo mejor no le gustaría recordar, ¿no? Y luego pues esta idea de, aunque no tengan nada, sonríen. Esto es muy fuerte, son los Masaka Kids que ahora han participado en Got Talent o algo de eso, son unos cracks, bailan súper bien, chavales de un orfanato de África del Este. Es que le sacó hasta Vox durante el partido de las 3 letras, perdón, para que no se sepa, que le sacó hasta Vox durante la pandemia. Ay, qué bien bailan, tal, ¿no? Esta idea de qué majos son, qué majos, pero ahí, porque el mismo Vox que sacaba a estos niños son los mismos que se van a dar mítines delante de centros de menores, ¿no? Entonces, bueno. Más cosas. He ido hablando poquito a poco de la importancia de las palabras. Hay otras tantas palabras que son tremendamente perniciosas, porque se dicen y porque no se dicen, ¿no? Por ejemplo, he hablado de oleada y avalancha, pero ¿sabéis una palabra que sería importantísimo que se dijera cuando se trata de migraciones? Persona. Es que no se utiliza casi nunca. Es que es muy fuerte. Más del 80% de las informaciones sobre migración en prensa analizadas en un estudio no cuentan con personas migrantes como fuente, la mitad no usa la palabra persona y un tercio emplea titulares sensacionalistas, ¿no? Y ahora vamos a contar cuántas veces dice la palabra persona después de que sucediera la masacre de Melilla reciente, ¿vale? A ver cuántas las dice. La imagen de algunos inmigrantes subsaharianos que han entrado esta mañana de forma irregular en la ciudad autónoma de Melilla. Se calcula que han sido en total 133 que ya están en el centro de estancia temporal. En el salto han resultado heridos 57 inmigrantes y 49 guardias civiles. Es la primera entrada masiva de forma irregular y violenta desde que se recuperaron plenamente las relaciones con Marruecos. Las fuerzas de seguridad a ambos lados de la valla estaban desde anoche ya en alerta porque había unos 2.000 inmigrantes cerca. Bueno, ¿cuántas veces dice la palabra persona? Ninguna, eso sí, de manera violenta. Había muerto gente, ya se sabía que había muerto gente. Pero además esto no es una cuestión solo de izquierda y de derecha, que muchas veces pensamos que no necesariamente. Aquí la SER aumenta a 18 la cifra de migrantes fallecidos durante el intento de salto masivo a la valla de Melilla. Nos vamos con el diario. Marruecos eleva a 18 los migrantes muertos. El Correo de Andalucía, 5 inmigrantes muertos. Europa Press, ascienden a 18 los migrantes muertos. La Vanguardia, Marruecos eleva a 18 los inmigrantes muertos. El Periódico, tragedia en la valla de Melilla, 18 migrantes muertos y más de 100 heridos. Y El Español, 5 inmigrantes muertos y 76 heridos. A veces, incluso aunque solo fuera por cuestiones estilísticas, tendría sentido que utilizaran la palabra persona para no repetir migrantes, migrantes, migrantes. Pues parece que da igual. Y luego ya pues cosas surrealistas como salto a la valla de Melilla, hoy se ha reparado la parte dañada, menos mal. Que estaba yo preocupadísima por la pobre valla. Me tenía sin dormir. La valla, ¿no? O sea, es como muy fuerte, de repente, insisto, ¿no? Lo que decía antes, hay que ver dónde se pone el centro al final y qué se está quedando fuera, en la periferia. Y bueno, luego esto pues un poco por comentar, ¿no? Ya no es solo una cuestión de cómo se retrata a las personas negras que llegan, sino también cómo no se tiene en cuenta sus corpus teóricos o, por ejemplo, el derecho a autodesignación. Me explico. En Estados Unidos, antes, no les gustaba que les llamaran negros y negras, ¿no? Personas negras, por la historia que tienen de esclavitud, etcétera, y preferían el término afroamericano. Ahora sí que se utiliza personas negras porque ha habido un cambio, hay una resignificación del término, un orgullo y tal. Vale. Bueno, pues aquí utilizamos mucho lo de personas racializadas para hablar de personas no blancas, aquellas personas a las que la racialización, que todas las personas estamos racializadas, pero es en negativo, ¿no? Es en negativo, no es lo mismo una persona blanca que una persona negra y ya está. Bien, pues Luz Sánchez Mellado decía un día, lo de personas racializadas para referirse a personas de cualquier otra raza que no sea la blanca es superior a mis fuerzas. No puedo con el eufemismo del eufemismo. Y a mí que me importa lo que digas, Luz.
Es que no te, o sea, tú eres periodista y lo que se hace en Estados Unidos es que los medios de comunicación recogen esa autodesignación de las comunidades, ¿no? En cuestión, de las que sea. Y entonces dice una de las SER, que está más perdida que un pulpo en un garaje: ser racial antes era otra cosa, la expresión me parece forzada. Y entonces ya, esto es un desbarre, Luz Sánchez Mellado dice: Rocío Jurado era racial. Los negros y las negras son negros y negras. Es que no estamos hablando de negros y negras, sino de personas racializadas que comprenden también a gente gitana, árabe, amazic. Pues eso, pues ala. Pues es lo que nos queda, nos haremos un lío y terminaremos diciendo que nos gustan más las botas racializadas que las marrones, ¿no? Entendían que racializado es el eufemismo para no decir negro, ¿no? Cuando no es así. Pero luego ya pues hay cosas aún más bestias, como la familia de Floyd implora al Congreso que reforme la policía. Biden se ve en privado con los parientes del negro muerto hace un año por un agente. Hablaba de George Floyd, del hombre negro muerto, del hombre negro al que asesinaron, del hombre negro muerto a manos de la policía, pero del negro muerto es como muy fuerte, ¿no? Bueno, es que tampoco hay un código de estilo, esta es otra, con respecto a la raza en los medios de comunicación, que sí lo hay, por ejemplo, en BBC. Y esto habla de nuevo de esta invisibilización de las personas que formamos parte de esta sociedad desde hace muchísimo tiempo, porque, claro, es que encima yo soy originaria de Guinea Ecuatorial, que yo sí me pongo, y mi madre es segoviana, yo sí me pongo farruca, soy castellana vieja, a lo mejor más que cualquiera, ¿no? Quiero decir, entre 1778 y 1968, y mi padre llegó aquí antes de la independencia, llegó en el 66, Guinea era territorio español. Cuando se dice que en el 711 llegaron los árabes, no, quienes llegaron eran musulmanes, y ahí había árabes, amazic y personas negras. Uno de los buques insignias de la españolidad, que es el flamenco, es gitano, y es árabe, y es amazic, y es negro, y es también de las personas blancas de la margen pobre de Guadalquivir. Las ciudades que más personas negras tenían durante la Edad Moderna de toda Europa eran Lisboa, Cádiz y Sevilla, a la que llamaban la ciudad del ajedrez por la cantidad de gente negra que había, ¿no? Pero esta idea de que acabamos de llegar todo el tiempo es muy interesante porque genera una separación entre huéspedes y vecinos y vecinas. Si tú eres huésped, reciben todas las ayudas, ¿no? Hay esta idea de que te agasajan, te dan, tú no construyes, no das, ¿no? Si tú eres vecina y vecino, la cosa cambia. Cuando eres vecina y vecino, construyes como el resto. Y además es interesante, hay un informe de Funcas que dice que el 56% es de 2023, creo. No, 2022, habrá que ver qué sale de 2023. El 56% de la población migrante lleva aquí más de 10 años. ¿No? Y luego están todas aquellas personas que no somos blancas, que hemos nacido aquí y que mi padre nunca ha figurado como migrante porque llegó igual que un extremeño, porque Guinea era todavía provincia, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante que España reconozca, o el Estado español reconozca esta diversidad existente para que los medios de comunicación cuenten de otra manera, ¿no? Para que puedan crear estos códigos de estilo que no existen porque no sienten que los necesiten. Y luego hay extremos, como esto. Yo qué sé, el español. Si Alba fuese negra tendría trabajo, si Rita fuese blanca no, el lío racial en el Ministerio de Montero. No sé si recuerdan cuando nombraron como, es que es un puesto muy largo, Directora General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial a una persona blanca, que es como si ponen a un hombre en la dirección del Instituto de la Mujer, ¿no? Pues hombre, mola más, llamadme rara, que pongan a una mujer, pues 3/4 de lo mismo. Desde el movimiento antirracista dijimos, oye, pones a una persona no blanca. Entonces no lo entendieron y decidieron hacer este juego. Bueno, no sé, es como, aparte de un Photoshop malo, ¿no? Es como no haber entendido nada. Y luego ya hay extremísimos, lo voy a poner. Este vídeo que voy a poner forma parte de un programa de zapping, por tanto intercala vídeos, intercala el discurso de este señor que no tiene ni alma ni corazón ni nada, con intervenciones de otras personas, pero bueno, se entiende. ¿Alguna pregunta més? Un africano que viene de Mali, que ni siquiera es un país. Mali no es un país, pues una cosa que está ahí... Claro, con cariño y respeto. Segundo, no hace falta que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, que es disparar de forma disuasoria contra el agua. Los africanos que vienen aquí, como un niño que tiene 1 año y medio, no saben nadar. Bueno, ¿qué les parece? Heavy, ¿eh? Heavy. Estamos hablando del Tarajal, ¿eh? Esto pasa después del Tarajal. Es muy fuerte que no tenga consecuencias. Es que en los medios de comunicación de aquí se puede decir cualquier cosa. Está hablando de personas que han muerto. Es tremendo. Vale que es el gato al agua y demás, pero me da igual. O sea, no hay ningún organismo que vele porque este tipo de cosas se puedan evitar, ¿no? Y bueno, y esta idea que hablábamos al principio, ¿no? De seres inhumanos, permea
permea. Esto es un poco como la tortura de la gota, ¿no? Lo que he dicho al principio de esos sedimentos que se van depositando. Yo sé lo que es ir corriendo, ¿no? y que de repente pues tengas lapsus, lo sé, pero es que aquello que vemos construye aquello que pensamos, y aquello que pensamos tiene consecuencias en lo que decimos. Un inmigrante salva a un hombre, porque realmente al final acabamos por ver que son dos cosas diferentes, porque nunca les llaman personas, jamás de los jamases, porque no se les trata como tal, ni siquiera cuando han fallecido, ¿no? En las imágenes de la valla de Melilla, ¿no?, que estaban mostrando ahí, claro, quien conozca un poco los fenotipos del continente africano, se veía claramente que buena parte de los chicos que estaban ahí eran sursudaneses, un país que está en conflicto, ¿no? Pero bueno, da igual que estuvieran escapando de un conflicto, que pudieran ser personas refugiadas, que pudieran ser personas que no se les trató como tal, ¿no? Tampoco los medios, y desde luego la justicia, pues bueno. Y como no son personas, pues ahí hay una exhibición brutal. No sé si recuerdan, seguro que sí, en la última Eurocopa, que se desmayó, quien vea el fútbol, se desmayó un jugador de la selección danesa y todo su equipo le rodeó. Y la gente celebró esa decisión, ¿no?, para evitar el morbo. ¡Qué bien! Ahora, no sé si recuerdan, por ejemplo, lo que sucedió en Barcelona, los atentados de Barcelona o los de París. ¿Qué era lo que se veía? ¿Veían cuerpos? Porque yo lo que recuerdo es que se veían planos generales de gente corriendo, se veían ambulancias, se veían coches de policía, mantas térmicas. Recordarán también lo que pasó hace relativamente poco con el chico este cordobés, creo que era, que le encontraron, que lo que se vio fue una zapatilla en el directo de Televisión Española y se metió muchísima gente con Televisión Española. ¡Qué barbaridad! Estamos viendo una zapatilla en directo, la familia se ha enterado así. Ahora pensad lo que vemos cada día en los medios de comunicación con personas que mueren en el mar y lo normalizado que está. ¿Qué se creen? ¿Que esa gente no tiene familia? ¿Que no les llora? Obviamente sí, ¿no? Pero un poco lo que decía, como cuando cruzas, ¿no?, el estrecho o a veces el Atlántico, porque pasa en el sur global en general, que de repente esas cosas que tenemos clarísimas saltan por los aires en cuanto cogemos un avión o un ferry. Bueno, el cuerpo fue encontrado por un padre y su hijo que navegaban con una Zodiac cerca de Morro Jable. Yo me he quitado de Twitter porque soy súper reactiva, soy una picada, o sea, tengo 42, es que siempre me pongo un año más para ir asumiéndolo. Tengo 42 años, cumplo 43 años en septiembre. Y soy muy infantil y soy muy reactiva, entonces me quité de Twitter. Pero hallan el cadáver de un migrante flotando frente a la costa de Fuerteventura, no le habían blureado, no lo habían tapado. O sea, estábamos viendo una persona muerta en el mar, ¿no? Bueno, después de la acción del movimiento antirracista, como que lo cambiaron. Más cosas. Aparte, lo he dicho al principio, es como si les arrancaran las cuerdas vocales. Las personas migrantes nunca son fuentes, son solo comparsa, ya hablan otras personas. Esto es muy espectacular, es de la provincia, de un diario que hay en Huelva, no lo vais a poder leer bien, pero aquí pone Juan Guillermo junto a varios jornaleros, bueno, en Lepe, ¿no? Entonces, se supone que son varios jornaleros y preguntan a Juan Guillermo, ¿vale? Juan Guillermo Clavo, voluntario social peñarandino. En los asentamientos se sobrevive sin luz ni agua, pero con dignidad. La realidad es que de estas 4 personas, uno es Sani Ladan, que es un especialista en migraciones, en relaciones internacionales, que había ido a Lepe para ver la situación de otras personas migrantes. Otro es Seydou Diop, que es una de las personas que ha puesto en marcha ASNUCI. ASNUCI es una asociación que está en Lepe que ha creado el primer albergue para personas migrantes, que son jornaleros y tal. Pero al único al que se les ocurre preguntar es a Juan Guillermo. Y no solo eso, sino que directamente mienten porque está diciendo junto a otros jornaleros cuando solo la mitad de los que están en esa foto son jornaleros, ¿no? Pero ni siquiera se ha molestado en preguntarlo porque no consideran que puedan hacer otras cosas. Y bueno, y luego en esta idea de no invitar nunca a personas migrantes o negras, africanas, afrodescendientes, cuando se les entrevista, o cuando sí que se les invita, ¿qué es lo que pasa? Asís, ¿tú crees que si se regularizase a todos esos inmigrantes que ahora mismo están vendiendo en Tormenta, dejarían de vender en la calle? Por supuesto. Y yo mismo he conseguido los documentos, he dejado la venta. Mis compañeros que han conseguido los documentos han dejado la venta. Y sí que también habrá otros problemas, porque después de tener los documentos es muy difícil, el hecho de ser negro, el hecho de ser inmigrantes, conseguir un trabajo digno. Aunque tengamos títulos, aunque seamos más profesionales de una persona blanca, existe una cultura que rechaza al inmigrante. ¿Eso por qué? Porque hay una parte de la sociedad, no es verdad.
que presenta al inmigrante como una amenaza. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que genera un clima de rechazo. Tú vives en Barcelona y tú eres el ejemplo de que no hay esa discriminación. No me puedes interrumpir cuando me haces... Efectivamente, así, tienes toda la razón. Pero, o sea... Le preguntas para que le diga Joaquín. Otro ejercicio de antiperiodismo. O sea, a mí, yo esto lo tengo que ver como me pasaba con Gran Hermano, tapada, ¿no? De la vergüenza ajena que me da. O sea, tú no puedes hacer eso como periodista, ponerte a interrumpir a alguien de esa forma a quien has invitado. Aparte de esto de, no, tú eres el vivo ejemplo de que, mira, estás en Barcelona y te hemos dejado vivir y respirar, que esto a mí también me pasaba mucho en las charlas cuando hablaba de racismo, era de, ¿y tú qué? ¿No? Que trabajas en la tele. Y es de, ya, trabajo en la tele a pesar de, no gracias a, o sea, a pesar de, ¿no? Que eso, bueno, ese es otro tema y aparte como estamos grabando no puedo contar salseo de televisión, pero luego cuando cortemos. Bueno. ¿Cuándo sí se entrevista, se invita a la gente y se la deja hablar? Pues a veces para instrumentalizar, o sea, la única persona negra, que Susana Griso, encima que tiene una hija negra adoptada, ¿no? La única persona negra a la que he invitado a su programa para hablar en calidad de contertulia, o sea, no solo para hablar de ser negra, porque que te pregunten solo sobre racismo, sobre inmigración, pues es encerrarte, ¿no? En un pasaporte o en una piel. Ha sido a Bertrand Ndongo, o sea... recuerdo, ¿no? Antes de las elecciones, ¿será que no hay gente negra politóloga en otros ámbitos, ¿no? Que pueda hablar? Pero tú entrevistas a Bertrand Ndongo un poco pues, por generar espectáculo y demás, que al final no deja de ser una instrumentalización. Pero al principio he hablado de que las mujeres eran invisibles, ¿verdad? Y efectivamente lo son, ¿no? Y en el grueso de estas imágenes lo que solemos ver, como vemos masas, son hombres, 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 hombres. ¿Cuándo sí tienen derecho a aparecer las mujeres? Se ha visto un poco a lo largo de... Uy, efectivamente, embarazadas, con un bebé en el regazo, o cuando ya han fallecido y ahí sí tienen derecho a nombre, ahí sí tienen derecho a historia, ahí sí tienen derecho a país, pero cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Y lo que he dicho antes, y cuando ya están aquí, ponía lo del FUNCAS, que lo del 56% de la población lleva aquí más de 10 años, ¿y qué pasa con la gente migrante que está aquí cuando sale, o negra? Porque es eso, la gente solo llega, pero nunca está ni es. Luego, ¿cuándo salen? Yo aquí he venido a hablar de mi libro, hablo de Afromayores, ¿no? Claro, Afromayores surge precisamente para decir que no acabamos de llegar, es un proyecto de reconocimiento y demás, agradecimiento a estas personas, pero también de decir que es que existen, ¿no? Y tienen una serie de problemáticas que no se tienen en cuenta porque ni siquiera se contempla su existencia. Antes lo decía, mi padre tiene Alzheimer ahora. Él no lo sabe, entonces lo cuento porque aquí no hay gente de Guinea y si tenéis colegas de Guinea no se lo digáis. Pero bueno, tiene Alzheimer y claro, la neuróloga decía, bueno, pues podéis llevarle a un centro, o en la Asociación de Alzheimer de Alcorcón, a un centro de Alzheimer, tal. ¿Tú sabes lo violento que puede ser para una persona ser la única persona negra cuando tú te sientes súper vulnerable en el centro de mayores y que te vuelvan a hacer las típicas gracias de eso, de te ha dado mucho el sol, qué bueno está, no sé qué? No sé si sabéis que aquí en Madrid, por ejemplo, hay un centro para personas LGTBIQ+ mayores, precisamente por eso, ¿no? Es como toda nuestra vida hemos vivido bullying, no nos apetece en un momento de vulnerabilidad extrema como es la vejez volver a encontrarnos con lo mismo. Bueno, pues para mi padre, yo se lo pregunté, ¿tú te imaginas yendo a un centro de mayores? Y me dijo, sería la muerte, no quiero ser la única persona negra en un sitio, ¿no? Esto por un lado, pero es que aparte, pues mi padre, por ejemplo, un sudoku o una sopa de letras se le escapa de su cosmogonía, pero jugar con que es un juego... Lo llaman las damas africanas, está en muchas partes del continente africano, pues se apañaría perfectamente, ¿no? Y antes lo comentaba, hay una pensada con respecto a la interculturalidad en el ámbito de la educación, pero no en el ámbito de la vejez. ¿Por qué? Porque no se piensa que la gente migrante está aquí, envejece o que es de aquí, ¿no? Esa opción no aparece. Pero vamos más allá. ¿Y cómo aparecen las personas migrantes cuando ya están aquí? Pues desde dos parámetros, ¿no? Inmigracionalismo o narrativa de la excepción. Inmigracionalismo es un término de rezacoge que junta inmigración más sensacionalismo, o sea, solo tienen derecho a salir de manera negativa. En el caso de las mujeres migrantes africanas, negras, cuando ya están aquí, ¿cómo salen? Redes de trata. Es que yo nunca he visto más. ¿Es importante que salga esto? Sí. ¿Hay más opciones? Sí, por favor, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? ¿No? Que jamás las vemos. Y me parece interesante porque aquí pongo, ¿no? La falta de la narrativa de lo cotidiano, qué importante es, ¿no? Por ejemplo, en Afromayores entrevistamos a Marta Kembia, que es la que he dicho que sería guay que pudiera venir, es la madre de Franté, un rapero bastante conocido
congoleño de Torrejón de Ardoz, torrejonero, y jolín, pues Marta te cuenta, habla 6 idiomas, 3 del continente africano, luego aparte inglés, francés y español o castellano. Ella solo, o sea, lo único que, a pesar de ser pedagoga, solo le dejaron trabajar limpiando, porque no pensaban que pudiera hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que Marta podría aportar en todos los lados, y a Marta se la podría entrevistar como persona que lleva aquí 300 millones de años y que tenemos derecho a poder salir en los medios de comunicación no solo cuando pasa algo malísimo, sino pues cuando hay ola de calor, también padecemos el calor, si es el día de la croqueta, también me encantan las croquetas, me pueden preguntar como croquetera, los días de Reyes no me ha traído nada, yo qué sé, ¿no? Que se puede entrevistar a la gente todo el rato, la narrativa de lo cotidiano es la que nos sirve para recolocar también a las comunidades, para entender eso de vecinas y vecinos también, ¿no? Y una comunidad que tiene mucho arraigo afro aquí en el Estado español, especialmente en Madrid, y yo creo que en Vallecas hay bastante gente de esta comunidad, es la dominicana. Si no es por las dominicanas, a mí no me peina ni Dios en los 80, y porque mi madre no sabía, la mujer. Entonces, atención, ¿qué es lo que sale? O más bien, voy a preguntar, ¿qué habéis visto de la comunidad dominicana en medios de comunicación? ¿Veis algo? La banda esta de Dominicana. Exacto, bandas latinas, es lo único que sale. Entonces os voy a poner una partecita de equipo de investigación. Allá voy. Son los símbolos. Parecen dibujos sin sentido, pero es información en clave. La llevamos a un experto en descifrar estos códigos. ¿Qué significa KLK? Killer Latinkin es que esta persona que pertenece a Latinkin, que tiene el apodo de Mami, lo tiene que asesinar o lo tiene que hacer daño. Conversemos, o sea, o más bien, voy a volver a ponerlo, porque es que esto es muy fuerte. Y voy parando. Son los símbolos. Perdona. Parecen dibujos sin sentido. ¿Cómo que dibujos sin sentido? A ver. Villalba Green, es que claro, ni que fueran pinturas rupestres. O sea, ahí está. Claro, esta idea de salvajización. Parece. Yo soy Y entonces continúa, porque es que parecen dibujos sin sentido. Esperad. Son los símbolos. Espera. Y luego. Parecen dibujos sin sentido, pero es información en clave. La llevamos a un experto. El experto. O sea, el experto que lleva un maletín vacío y lo sabemos. O sea, y entonces, ¿alguien sabe lo que es KLK? KLK es que lo que, manín. Que lo que manín es qué tal, hermano, qué tal, brother. Y entonces el experto se inventa lo de King Latin King, va a matar al Latin King. Es mentira. O sea, va a matar a eso, King Latin King, Manín. Manín tiene las horas contadas, ¿no? Y la realidad es que era ¿qué lo que Manín? ¿Qué tal, brother? Eso era lo que ponía ahí. A mí esto me da muchísima información. Una de ellas es cuántas personas no blancas o de ascendencia migrante trabajan en esa redacción, porque ni quien graba, ni cámara, ni reportera, quiero decir que está ahí. ¿O cuántos chavales menores de 20 años? También. Cualquiera de ellos. Podrían saberlo. A ver, yo tengo una edad y lo sé, ¿eh? No, pero quiero decir que sí, total. Pero es esto, para mí es de ninguna de las personas que trabaja ahí, ninguna es migrante de ascendencia migrante o de barrio. Porque si eres de barrio hay más gente migrante, al final inevitablemente tienes contacto. Y esto me sirve para un poco, ¿no? Hablando de prejuicios, yo empecé en Madrid Directo, en Telemadrid, hace bastante tiempo, y se llevaba mucho en los 2000 a hacer pornomiseria en los poblados chabolistas, ¿no? Te mandaban a grabar a veces sin titular. Venga, va, pues vete para allá. Y recuerdo que la primera vez que fui, al regresar me dijeron, ¿has pasado miedo? Y yo, no, por, y me dicen, ay, es que eres de Alcorcón. Y yo pensé, pero qué mierdas os creéis que es Alcorcón, ¿no? Y esto a mí me hace reflexionar acerca de quiénes contamos historias en los medios de comunicación y desde qué atalaya estamos mandando mensajes, ¿no? Aparte de que la que me lo dijo era de Lucero, que no os creáis que era del barrio de Salamanca, que también esto es importante, ¿no? A veces no venimos más arriba, y además Alcorcón es maravilloso, ¿no? Pero somos un peligro. Es que somos un peligro, ¿no? Porque estamos construyendo imágenes mentales y eso tiene consecuencias también en el día a día. Tengo la suerte de que soy emisora de información,
porque trabajo en los medios, pero al ser una persona racializada, al ser una persona afro, también sé el impacto que tiene sobre mí o sobre las personas de mi comunidad, si bien es cierto que yo tengo muchos privilegios, ¿no? Aparte de haber nacido aquí y expresarme bien en castellano, tener un pasaporte español y ser la de la tele, ¿no? Yo, claro, soy la de la tele y me libro de ciertas cosas, salvo cuando no sabes que soy la de la tele, ¿no? Entonces ahí pues vuelvo a tener ciertas vivencias. Sí, es que es muy fuerte. Es que en mi urbanización son los ricos de Alcorcón, lo eran, ¿no? Los que trabajaban en Telefónica, y no había nadie no blanco en esa zona. Entonces ahora he llegado yo y conmigo eso, bueno, pero es la de la tele. Pero claro, bueno, en fin. Luego tengo otro vídeo de Ana Rosa que aquí no se ve, pero que lo tengo que buscar porque, esperad, a ver, es que lo voy a buscar porque es que es un invent espectacular de Ana Rose. A ver, Príncipe de Camerón. Y de Lincoln, en una nave industrial. ¿Eh? No, que estaba viendo el titular ese, ¿no? Ah, sí, es que aquí... que viven y delinquen en una nave industrial. Auténtica galería de los horrores. Bueno, aquí, mirad, no lo tengo aquí, que me da mucha rabia, pero es que en esta versión no se ve. Pero bueno, básicamente ponía el vídeo de Ana Rosa en el que ni corta ni perezosa, recordaréis, cuando mataron a una persona en Tirso de Molina, empezó a preguntarle al reportero, ¿pero cómo era? ¿Cómo era? Y la persona, bueno, era oscura. Sí, pero ¿cuánto? O sea, quiero decir, ¿que era negra? ¿Era negra? Y bueno, que al final se vio que no era una persona negra, sino que había sido una persona española blanca, pero ¿qué más da, no? El daño ya está hecho y esto ahonda un poco en lo que comentaba del inmigracionalismo. Vamos allá, seguimos, un poquito más. Porque es que lo tengo debajo, ¿no? Vale. Sí, no, espera, a ver. Ahí, no. Es que la he liado. Son los símbolos. Oh, no, lo siento. Otra vez. Pero es información en clave. Encima con lo horror que es la voz de Gloria Serra, ¿no? Son los símbolos. No se me da muy bien el tema de la informática, soy de un analógico. Y yo tampoco te creas que estoy aquí. A ver. ¿Estábamos aquí? Sí, la siguiente. Venga. Vale, y un poquito más de inmigracionalismo. Unos 200 ocupas subsaharianos que malviven y delinquen en una nave industrial del GORC tienen atemorizados desde hace 13 años a los vecinos. Si veis esto, ¿qué pensáis que ha pasado? Sí, unos 200 ocupas subsaharianos que malviven y delinquen en una nave industrial del GORC tienen atemorizados desde hace 13 años a los vecinos. Que han robado, que han atracado. Y si veis esto ya con la imagen que la acompaña, un incendio. Se están calentando en invierno. Que se están calentando. Bueno, pues la realidad, lo que había pasado es que habían muerto varias personas migrantes en un edificio en el que vivían y la noticia para La Vanguardia no era que habían muerto varias personas migrantes en un edificio que ocupaban efectivamente por cuestiones de pobreza, etcétera, etcétera. No, la noticia para ellos era que tienen atemorizados desde hace 13 años a los vecinos, ¿no? Esto es fuerte también. Es que no se respeta ni siquiera la muerte. Y luego está lo de inmigrante de 49ª generación. Esto también me encanta. Que es de, ¿cuándo nos van a llamar españoles? ¿Cuándo? Porque yo tengo amigas que ya tienen hijos nacidos aquí, son migrantes de tercera generación. ¿En serio? Y luego de cuarta, de quinta, de sexta. Vamos, ¿por qué nos llaman migrantes? Por el color. Porque yo he hablado con gente, ¿no? Por ejemplo, con una chica que es hija de libanés y española. Dice, a mí no me llaman migrante de segunda generación, pero porque ella parece una española media, ¿no? Bueno, he sido yo. El detenido por el asesinato de la joven de 17 años de Totana confiesa el crimen. El sospechoso del apuñalamiento mortal es el novio de la chica, un individuo de 19 años y español de origen ecuatoriano. Es que esto es muy fuerte y a mí qué me importa. O sea, de entrada, claro, es que me da igual. Ha matado a una persona, ¿no? Mal, a la cárcel. Resulta que en periodismo se estudia que no hay que decir la nacionalidad de la persona salvo que sea relevante para la noticia. Bueno, pues es español, ya lo has dicho, pero como tú quieres ir más allá, me cuentas que su origen es ecuatoriano. ¿Qué es lo que me quieres demostrar? ¿Que hay algo genético que te lleva a cometer crímenes por tener ascendencia ecuatoriana? ¿O simplemente quieres predisponer a la sociedad a que desconfíe de una comunidad como la ecuatoriana? Bueno, pues mira, no sé.
Y ahora vamos a la hipersexualización, ¿no? Porque, bueno, no lo he dicho antes, pero con el tema de lo de las redes de trata, el problema de que a las mujeres negras, cuando ya están aquí, migrantes africanas, solo las veamos así, ¿no? Con poca ropa, redes de trata, etcétera, etcétera, es que eso conecta, entronca totalmente con la hipersexualización de los cuerpos negros. Y aquí me toca hacer un poquito de historia. Y aparte de esto lo sabe pues mucha gente, ¿no? Cuando una mujer blanca está con un hombre negro, es, te pondrás morado, tal, y, bueno, en fin, todas estas ideas. Y eso está, insisto, conectado con la deshumanización de los cuerpos negros. ¿A qué me refiero? Cuando comienza la esclavitud transatlántica, para poder justificar tamaña iniquidad histórica, que hablamos de millones de personas a las que se raptó en el continente africano y se llevó a América, en una época en la que la religión tenía muchísimo peso, lo que se dijo fue que no tenían alma. Entonces había personas que tenían alma y que por tanto eran personas, y gente que no, y que por tanto no eran personas. A medida que pasa el tiempo, baja el peso de la religión, crece la ciencia, entonces ya no se puede apelar a ese tipo de división y se crea otra. Haciendo mediciones de genitalidades, de cráneos y demás, incluso el propio Darwin, ¿no? Con la escala de la evolución, arriba del todo no estaban las personas, estaban los anglosajones, y pegaditos a los simios estaban pobladores originarios, negros africanos y aborígenes australianos, que son los negros de Australia también, ¿no? Entonces hay esta idea de que las personas negras son menos humanas. De nuevo hay una división. Está la raza que crea, que piensa, en el caso de las mujeres se conecta con el género, ¿no? La delicadeza, y está la raza que no piensa, que es fortaleza, instintos irrefrenables sexuales, y de ahí parte esta idea de personas negras pues que son incapaces, ¿no? que están todo el rato pues al lío, ¿no? Y es interesante porque además se articula de una manera diferente en función del género, ¿no? Los hombres negros son previoladores y esto ha tenido consecuencias en términos de linchamientos, ahorcamientos en Estados Unidos. Recordaréis, en la época del Jim Crow bastaba con que un hombre mirara a una mujer blanca para que le colgaran por si acaso. Más cercano en el tiempo, no sé si visteis la serie esta de Netflix de los 5 de Central Park, unos chicos negros a los que metieron en la cárcel pensando que ellos habían violado y no. De una manera un poco más light nos encontramos con cosas como esta, ¿no? El mayor desfase visto en Adán y Eva: una mujer no es completa hasta que un negro no se la meta, el Adán de Eva no vasco y su trío con las Evas, el mito es cierto, tu dragón negro me asusta, ¿no? Esta idea de hombre negro que es pene con persona detrás, ¿no? Y en el caso de las mujeres, a nosotras no nos violan, nosotras hemos seducido, ¿no? Y esto tiene consecuencias también en términos de credibilidad. ¿Qué credibilidad tienen personas que nunca han sido consideradas humanas? Se ve, por ejemplo, muy bien, si os interesa, la película es larga como un día sin pan, dura 3 horas, en El nacimiento de una nación, de Griffith. Es una película de 1915, es muy racista la película, pero ahí se construye muy bien el rol de género y la negritud. La sirvienta que está en la casa es como que provoca al hacendado, ¿no? Y el hombre negro pues es el que, solo con que se acerque a la hija del hacendado, pues la mujer prefiere suicidarse antes de que se le acerque un negro por si le viola, y el tipo solo le ha dicho ¿quieres casarte conmigo?, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas permean hasta el día de hoy, y es un poco lo que seguimos viendo en los medios de comunicación, en la publicidad. Ahora tu cola puede ser más grande, Pepsi, un negro. Ahora tu cola puede ser más grande, Pepsi, otro negro. O sea, no es casualidad, ¿vale? Y además que el negro esté así. No es casualidad, ¿no? Se juega con esto. Y luego pues crea conceptos. Reina de ébano. ¿Qué pasa si pones reina de ébano? Normalmente pues pibones, tías negras, guapísimas, ¿no? Con poca ropa, tal. Diosa de ébano, aparte el término ébano se utilizaba para aludir a las personas de raza negra en el marco de la trata de esclavos, y ahora diosa de ébano para referirse a una mujer de piel oscura que destaca por su belleza. Pero ¿qué pasa si pones diosa de marfil? Pues que salen diosas de marfil, ¿no? Diosas esculpidas en marfil. Es un poco para que pensemos, ¿no?, cómo es el imaginario y lo que hacíamos de lo que provoca en nuestras cabezas. Y si pones reina de marfil, pues te sale ropa de cama de color marfil y una señora que traficaba con marfil. Cambia la cosa, ¿verdad? Y bueno, esto ya lo comentaba antes, lo del imaginario. Esto, ¿no? Al final ya son muchos sedimentos en nuestra cabeza, ya la cabeza nos va a explotar de sedimentos. Sin embargo, nunca vamos a hablar de racismo. Aquí nos han enseñado que ser racistas es algo muy malo, entonces nadie quiere ser racista, pero tampoco sabemos exactamente qué es. Se lo estaba comentando a Javier al principio cuando he llegado.
¿Cuándo nos preguntan sobre racismo? Pues cuando George Floyd, o si un señor rico que juega en el Real Madrid, Vinicius, se queja, ¿no? Porque le han llamado mono. Entonces la primera pregunta que nos hacen es, ¿existe el racismo en España? ¿Os imagináis que a estas alturas siguieran preguntando, ¿existe el machismo en España? No, ahora nos preguntan por la brecha salarial, nos preguntan por el techo de cristal, por la violencia machista, ¿no? Hay un conocimiento, sabemos que se expresa de varias formas, pero con el racismo todavía nos parece pues como Papá Noel, algo que no es verdad, e incluso le pasa a mi madre, no entendemos que el racismo es algo sistémico, que está conectado con un sistema educativo donde no aparecen prácticamente mujeres, pero desde luego ninguna persona que no sea blanca, donde hay bullying, donde hay una falta de expectativas por parte del profesorado hacia el alumnado no blanco, que tiene consecuencias en términos de que 69% de los hijos de inmigrantes, 60% de las hijas de inmigrantes no llega a bachillerato, que tiene consecuencias cuando vamos a una entrevista de trabajo y a igual currículum tenemos un 36% menos de posibilidades de que nos contraten, que tiene consecuencias cuando vamos a alquilar una vivienda y si suenas como yo y te llamas Lucía, todo bien, pero cuando vas para allá te dicen que ya está alquilado, pero si te llamas Mohamed, aunque tengas este acento, vas listo, ¿no? Eso es el racismo, pero todavía no se sabe, ¿no? Hay como una cobertura muy infantil o muy poco madura con respecto a este tema. Entonces, no sé si recordarán la manifestación que hubo en Chueca de nazis hace como un par de años. Bueno, esa manifestación era en Chueca, gritaban cosas como sidosos, no sé qué, ¿era homófoba? Sí, pero también era racista y era xenófoba. O sea, en los carteles ponía no a los menas, fuera bandas latinas, pero nadie habló de eso, porque aquí cualquier cosa. Y de hecho cuando hablamos de racismo siempre es de, es clasismo, no, perdón, a mí me infieren la raza, perdón, la clase. Yo voy a presentar un evento que me ha pasado en una asociación aparte feminista con la que ya no, en fin, también cuando acabemos, ¿no? Y me han dicho, date prisa que ya está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio, porque ahí tienes el cuarto de limpieza, ¿no? Y no pasa nada porque no soy menos si soy la que limpia, en absoluto. Pero es que iba maquillada con una puerta y con tacones, ¿no? Entonces, pero de ninguna de las maneras podían pensar que yo fuera a presentar. Por eso digo que a mí me infieren la clase, me infieren el barrio en el que vivo, me infieren los conocimientos, me infieren los sueños que tengo de futuro y piensan que quiero un novio que me quiere, que me tenga llenita la nevera y Santas Pascuas, ¿no? Pues no. Más. Y luego la narrativa de la excepción. Antes he dicho que hay dos, ¿no? Un poco inmigracionalismo y narrativa de la excepción. La primera negra que... La única negra que, ¿no? La primera diputada que hemos tenido en España. ¿Y qué pasa con la segunda, la tercera, la cuarta? ¿Tendrán derecho a salir o ya no van a tener espacio mediático? También pasa, ¿no? La única policía negra, que no es la única. Lo sé porque es mi prima esta. Y esto sí que os voy a contar el salseo. Conoció a su después marido en la comisaría cuando ella llegó y el marido le dijo, perdona señora, extranjería por ahí. Y ella dijo, perdón, soy tu compañera. Y se casaron. Y tuvieron 2 peques, tú verás. Bueno, total, que parece que solo, ¿no? bajo esas perspectivas es que tienen derecho a salir, ¿no? La única diputada, la única policía, la primera diputada, o si no, cuando eres excelente, buenísima, ¿no? Y decía Paz Padilla en su momento, mi muchacha, por su empleada del hogar, es de Kenia, y la quiero muchísimo, me han sorprendido mucho los negros, de verdad, porque son súper trabajadores, súper honestos y de verdad muy cariñosos. Yo nunca había tenido relaciones con negros, yo le digo mi negra, pero la quiero muchísimo. Ya está, todo. 3 frases, pero oro. Entonces, sí, caviar. Total, que esto, ¿no? Tienes que ser excepcional y ahí entonces, bien. Y en masculino, ¿no? En el caso de las mujeres es esta idea de mami, la de señorita Escarlata, ¿no? De tú tragas y tragas y tragas, pero eres súper buena y ayudas y limpias y tal. Y en el caso de los hombres, pues tienes que ser Spider-Man. No sé si os acordáis de este hombre que escaló para rescatar a un niño en Francia. O tienes que ser estos senegaleses. Los aplausos y vítores para esos 2 senegaleses que salvaron la vida a una joven cuando estaba a punto de morir ahogada. Sucedió en la playa de la Venus, en Marbella. Esos héroes son 2 manteros que frecuentan la zona y que... O si no, tirarte a la ría de Bilbao para salvar a una persona y entonces hay 50.000 firmas de apoyo para el héroe de la ría de Bilbao, ¿no? O sea, tienes que ser un superhéroe para poder tener derechos, ¿no? Para ser considerado humano o humana. Y luego ya está la categoría estadounidenses, que esto sabemos que es otro rollo porque somos todavía un poco bienvenido a Mr. Marshall. Y esto es así, ¿no? O sea, bueno. Y luego la instrumentalización, pongo un anuncio de Benetton, porque es como los medios de comunicación. Yo siempre digo, no se trata de cuerpos, se trata de enfoques, de puntos de vista. A mí no me vale que llenes una redacción como si fuéramos fichas del Parchís.
De lo que se trata es de que podemos, como decía, sumar temas distintos, enfoques diferentes, añadir más fuentes de las que tenemos, ¿no?, para que nos puedan contar quizá los mismos temas de siempre, pero con otra mirada. Y esto todavía no se ha entendido, ¿no? Las mesas de debate, bueno, que antes eran en los medios de comunicación muy masculinas y ahora son masculinas, femeninas y blancas, ¿no? De vez en cuando aparece una persona negra que llevan, pero es un día o dura poco. Y luego está el pon una negra en tu mesa, que es que me llamen, por ejemplo, el 7 de marzo para ir a un tema del 8 de marzo, ¿no?, del Día de la Mujer. Si tú me llamas el 7 de marzo, es porque no tienes a nadie negro y de repente has dicho, ¡ay, va! Se me cae el pelo. Esto es así. O que me llamen el día antes del orgullo gay para que vaya a hablar cuando soy hetera. Pues no tienes a más personas negras y dices, la que sea, para que no te acusen de que tu mesa no es diversa. Y así no va. Se trata de que tú busques a la persona adecuada para hablar de temas. Es que me acuerdo una vez que me llamaron para hablar de poesía, y yo aquí mi mayor rima es Alcorcón, camión, salchichón. O sea, por favor, buscad bien, en condiciones. O pregúntame, ¿conoces a algún poeta? Que ahora se ha puesto muy de moda en la juventud. Entonces, bueno, pues la cosa es que no queremos rellenar, queremos estar también, lo que decía antes, la narrativa de la anécdota es insuficiente y te ponen la picota, ¿no? Cuando pasó lo de Vinicius, me preguntaron en el intermedio y yo dije, yo os cuento datos. A mí, sí, me han llamado conguito en el colegio. Cuando yo salía del colegio, yo crezco, o sea, juventud en los finales de los 80, no, los 90, había muchos nazis en las calles de Madrid. Quizá en Vallecas, bueno, en Alcorcón había muchos punkis también, pero quizá en Vallecas os salvasteis un poco más, pero había muchos nazis en las calles de Madrid y yo salía del colegio y había antifascistas y fascistas pegándose y yo tuve que cambiar, por ejemplo, mi trayecto, ¿no? Y me he pegado mucho en el colegio siendo muy empollona, ¿no? Pero de mayor he sabido que a pesar de todo experimentaba bullying. Yo nunca pensé que estuviera padeciendo bullying porque como me pegaba, era de la bajita, siempre perdía, pero me pegaba, ¿no? Y como yo no lloraba, pues yo decía, pues no es bullying, hasta que he visto que sí, que no tenía por qué estar defendiéndome todo el rato, ¿no? Pero yo te puedo contar esto para aterrizar los datos, pero me da igual, tengo 42 años, no sé si está superado, pero aquí estoy, ¿no? No es lo importante lo que me ha pasado, lo importante son los datos, lo importante es que sigue pasando, lo importante es que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fue denunciada porque no atendió un caso de bullying racista y que eso debería haber generado un protocolo, eso es lo importante. Pero me hacen la entrevista y yo digo, por favor, los datos. Porque cuando tú cuentas las anécdotas, ¿sabéis en qué se traducen? Que luego te dicen piel fina, generación de cristal, pues a mí también me ha pasado y no lloro. No lloro en mi vida, yo por eso, pero que tendría todo el derecho del mundo también, ¿no? El caso es que, aparte, tú vives a pesar del racismo. Yo perreo hasta abajo y me lo paso muy bien y soy una tía que sale con sus amigas y curro y disfruto, etcétera, etcétera. Yo no estoy todo el rato en la cabeza con racismo. Cuando a ti te hacen una entrevista, lo que tú haces es bucear en tu memoria aquí, en esos recuerdos que prefieres no tener presentes en el día a día, los sacas, los vuelcas para aterrizar datos macro, ¿no? Pero no para que se queden solo con esos datos. Entonces, ¿qué sucede? Que solo se quedan con esos datos. Y eso se traduce en que nos hacen un bullying en redes sociales brutal. Mi hermano me escribió, yo estaba en Holanda y me dijo, tía, ha salido en el Instagram de La Sexta o El Intermedio parte de tu entrevista y me he hecho 3 perfiles falsos para responder a la gente porque te están poniendo a parir que si victimista, que si no sé qué, y que si no te gusta vete a tu país, y etc, etc, ¿no? Entonces, cuidado con estas narrativas, que nos pregunten solo sobre racismo, sobre inmigración, es profundamente racista porque no nos creen capaces de ser expertas en absolutamente nada, porque no nos ven vecinas y vecinos, nos ven seres excepcionales a los que nos limitan a un par de caras de los prismas identitarios que somos, ¿no? Que esto es una cosa que aprendemos con la edad. Yo, por ejemplo, soy feminista, soy antirracista, soy barrionalista, soy guineana, soy española, me considero sobre todo de Alcorcón, mi comida favorita son las croquetas, en fin, soy muchas cosas al mismo tiempo. Y ahora sé que lo soy, somos un prisma, todas las personas. Pero cuando yo era pequeña, yo solo me consideraba negra porque mi primera herida pues era el racismo. O no era consciente de que el género también tenía peso. O sea, a mí no me decían, niña, no puedes jugar conmigo por niña. A mí me llamaban negra de mierda, vete a África, ¿no? Entonces, lo tienes ahí. Yo me voy a vivir a Guinea y de repente digo, espera, escucha, que también ser mujer es una movida. Y cuando vuelvo digo, no quiero renunciar a ninguna parte de mi identidad. Pero los medios sí que nos obligan a renunciar a una parte de nuestra identidad, a muchas partes de nuestra identidad, porque nos encierran en piel o en pasaporte.
Consecuencias de los discursos en términos de credibilidad, deshumanización, narrativa del dolor, lo que he dicho antes. Os voy a contar otra anécdota también. Recuerdo que, claro, los 2000, tal, yo me hice mucho piercing y cuando me hice el del ombligo me echaron cloretilo, que estaba prohibido, que es un anestésico local. Y me echaron 2 veces porque me dijeron, es que tenéis la piel más fuerte. Me hicieron una quemadura de 2.º grado, porque es que no es cuero, es piel, ¿no? Pero hay esta idea, lo que decía al principio, estos discursos, narrativa del dolor, de ver todo el rato personas sufriendo, nos hace pensar que efectivamente sí que estamos hechos de otra pasta, que somos más fuertes, que nos duele menos. Entonces, incluso hay estudios, en España hay muy pocos estudios con respecto a la raza, porque se cree que está mal hacer un censo racial, cuando no. Es muy necesario para poder efectuar diagnósticos y a partir de ahí generar una serie de soluciones. Solo hay con respecto a la migración, y esto a mí me lleva a pensar que quizás es que creen que ser español es solo ser blanco, ¿no? Pero hay un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos que te dice que a igual síntomas inframedican a las personas negras, ¿no? Con respecto a las blancas, porque piensan que son más fuertes, ¿no? Y también, pues, lo que decía, el tema de la credibilidad. Samba Martin, la recordaréis, es una mujer que murió en un CIE después de quejarse y quejarse y quejarse, y a la que no hicieron caso. Continuando con el tema de la credibilidad, ¿no? El yo sí te creo, cómo salimos todas a la calle por esa hermana a la que sí que creímos, pero qué poco salimos cuando se trató de violaciones masivas a decenas de mujeres migrantes en Huelva, que además, pues, con problemáticas tremendas a muchos niveles, como regresar y que tu propia familia te pueda rechazar, etcétera, etcétera, ¿no? A ellas no las creímos tanto. Y por cierto, interesante, ¿sabéis de dónde viene el hashtag Yo te creo? Viene de una mujer migrante guatemalteca a la que no creyeron, una mujer refugiada guatemalteca a la que no creyeron, y no se sabe que viene de ahí, ¿no? Que es importante. Y bueno, yo hay una cosa que hago que es de lo que más orgullosa estoy, creo, y es que yo hago reportajes con el móvil. Porque en la televisión, en los medios generalistas, hay demasiadas historias que no caben, o que caben solo de una manera, ¿no? Entonces, aprendí que podemos contar nuestras propias historias aunque no tengamos medios. Y que quizá eso no sea lo más importante, lo que más importa son las historias. Entonces os voy a poner una partecita de lo que grabé en la zona de las Norias, por ahí, en Atochares, en Almería. Porque cuando se habla de personas que están, de jornaleros, normalmente son jornaleros y no jornaleras las que aparecen, ¿no? Y tienen unas problemáticas diferentes, pero también una fortaleza que es importante mostrar, ¿no? No quedarnos solo en la narrativa del dolor, sino también en cómo esas mujeres se organizan, cómo se juntan, etcétera, etcétera. Ya, voy acabando. Cuando vine a España he pensado, y yo me imaginaba algo mejor, una vida mejor, normal, y al llegar aquí es como si fuera volviendo a tu país, sin nada, y viviendo en un sitio así, igual siendo mujer, porque hay hombres que pueden tener paciencia, pero hay otros que dirán, a mí me da igual, ¿quién va a venir? Ni la policía, porque si llama a la policía va a venir el año que viene en vez de venir inmediato. Estás así como un gato en agujero, teniendo miedo para que no le maten. Porque a veces si caminas aquí por de noche, vas en la carretera, mamá, cuando llega a las 10 de la noche, fácilmente alguien te ataca, porque ya pasó más de 3 a 4 ocasiones aquí. ¿Y de qué está hecha tu casa? ¿Hasta qué punto es segura? De palos y plástico. Puedes construir lo tuyo y buscar a alguien que te ayude a hacerlo. ¿Y que de la pinchada por ahí, desde lejos? Poder comprar algo, tienes que ir hasta San Isidro, lejos de ahí, y aquí el autobús no pasa. ¿Entonces cómo va? Los hombres van andando, tú puedes tener dinero para comprar comida de hoy a mañana o pasó mañana, pero no vas a tener frigo o vas a tener el auto para traerte la comida y yendo así, salir, moverte normalmente, ¿me entiendes? Claro, es verdad, y entonces que aquí hay una urgencia, por ejemplo, sanitaria, entra la ambulancia, tenéis que salir. Tienes que cogerte hasta donde te queda ambulancia, urgencia de Nina. Para el centro de salud falta 1 hora, 30 minutos para ir, 30 para volver. Estando aquí el COVID, con la mala vida que llevo, seguramente que el COVID va a escaparme. Y la gente de Cruz Roja de ese país, del sindicato también, con este tiempo te ayuda a la gente para llevar agua, llevar cosas para limpiar las manos y
mascarillas y cosas por aquí. Habéis hablado de la dificultad de vivir solas siendo mujeres y cómo es la relación entre vosotras, entre las propias mujeres. Entre nosotras las mujeres, a veces cuando uno tiene problemas, vamos, le ayudamos, si es para un poco de comida, acompañarlo al hospital, algo así, ayudamos entre nosotras. Pero no somos tantas mujeres, somos pocas. Bueno, era un poco mostrar esto, ¿no? Cómo se pueden contar ciertas historias sin recurrir, o sea, no como personas que son. Pues cuéntame tu historia y podemos hablar de diferentes perspectivas y no solo eres víctima, también eres una persona que se organiza, que consigue pues, hacerse una vida en el espacio de mierda que les han dejado, ¿no? Antes he dicho que yo soy emisora de información o contribuyo, ¿no?, a emitir información, pero también soy receptora. Algunas de las consecuencias que tiene este discurso mediático para las personas que hemos nacido aquí o que hemos crecido aquí es, entre otras cosas, desafección nacional. Es muy difícil sentirse de un sitio en el que jamás te sienten, ¿no? Habéis visto que cuando he dicho yo me considero de Guinea y de España, me siento mucho de España cuando no estoy en España. Aquí parece que la gente tiene que hacer un ejercicio de fe para creerse que soy de aquí, ¿no? Y a veces te cansas de insistir acerca de algo que es producto de la casualidad, la verdad. Y creamos nuevas matrias, esto pasa mucho. Al final te sientes de tu barrio, de la madre que te parió, de, yo qué sé, de la cultura hip hop, me decía un chico, de la afrodescendencia, ¿no? Creamos otro tipo de espacios en donde nos sentemos en casa que no tienen ni bandera ni himno y nos da igual. Pasan más cosas. Es muy difícil que nos imaginemos en lugares donde nunca nos imaginan, ¿no? Entonces, a veces nuestras autoexpectativas son muy bajitas. Y cuando destacamos, cuando sacamos buenas notas, muchas veces te hacen creer que no eres como el resto, como si existiera el resto. Esto pasa un montón, ¿no? Que desde que eres pequeña, o incluso te felicitan, pero si tú no eres tan negra. Ya, pero mi padre sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Paso de mi padre o cómo? Pero otra de las cosas maravillosas que está sucediendo ahora, después de todo esto, es que se está creando una narrativa superpoderosa de gente que está cansada de que no le cuenten o de que le malcuenten. Pasa en la comunidad negra, pero pasa en otras comunidades migrantes, racializadas y de todo tipo, ¿no?, que siempre han estado en los márgenes. Y yo creo que, aunque suene un poco cursi, ahora mismo estamos viviendo una primavera y que pues ahora sí hay poesía, por eso decía antes, ¿no? Hay gente que está escribiendo poesía, hay gente que está haciendo foto, hay gente que está haciendo pelis, hay gente que está creando desde un montón de sitios pintura y que os animo también a que podáis, gracias a las redes sociales, ¿no?, informaros desde esas otras vías que no son las generalistas, porque ahí es verdad que cuesta que nos traten de una forma diferente. Os voy a poner un videíto, resumen, de un proyecto que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro, que nace con el Procés catalán, cuando de repente los balcones empezaron a llenarse de banderas de España, hasta los perros les ponían banderitas de España, no sé si os recordáis. Y a mí pues me llevaba a una época, ¿no?, pues lo que he dicho, pues nazis, etcétera, etcétera, ir al Bernabéu, que como se me ocurre encima siendo del Barça, a ver a un Israel, selección española, ¿no?, y ver columnas de nazis en la calle gritando Hitler y tal. Entonces a mí me llevaba eso y no podía entender ese fervor nacional o nacionalista, y empecé a preguntar a la gente de dónde eres, de dónde dicen que eres, de dónde sientes que eres, ¿no? Y salieron cosas súper interesantes y esto es un resumen cortito. Vale, a ver, muy bien, fíjate, tan cortito que me he ido. A ver, otra vez, aquí. A ver. Jamás me dirán, soy de Madrid, por supuesto. No, no se ve. Soy de Móstoles. Ah, ya, pero es que no sé. Vale, guay, muchas gracias. Ni que soy bueno, esta ficción llamada España. La sociedad española, blanca, racista, a las personas racializadas, en ningún momento, como este proyecto, nos han dado ver al entierro. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Siempre he sido una persona, una niña que mis padres me han repetido que era tan española como el hijo del vecino, y esto es un poco el pozo que se me quedó. El odio no me hace sentirme parte de algún sitio, y aún así siento que este es mi hogar, pero mi hogar porque lo he querido reconstruir de esta manera, porque he querido luchar por sentir este mi hogar, porque no quiero que otras personas me digan que este espacio no es mío. Yo he
diría que tengo dos patrias, que son la negritud y el mundo del hip hop. Son dos sitios donde he conseguido, sin poner barreras y sin poner fronteras, encontrar a mis iguales. Y eso es una cosa que me ha hecho sentirme no solamente feliz, sino parte de algo, ¿no? Conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente y me limitan culturalmente e intelectualmente, y más aún cuando se hace con ese fervor y esa vehemencia que veo en los últimos tiempos. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las cuatro paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Para muchas de nosotras, hoy en día, que esa identidad o esas identidades se nos han sido negadas, adquieren un peso sin igual, sin igual. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él, y no lo voy a encontrar. También hay una parte de autocrítica que hay que poner, y es que tenemos que buscar la manera de tener visibilidad. Tenemos que organizarnos de algún modo y decir: señores, estamos aquí. Señores, señoras, estamos y somos de aquí. Ya está. Muchas gracias. No es o sea, es para que haya un ajuste entre lo que vemos en la pantalla y lo que pasa en la calle, pero no solo por eso, sino para que contemos la realidad un poquito más real, ¿no? No solo como la de Lucero, que me dice que Alcorcón, con esta idea de pasada la M30 hay monstruos de 3 cabezas, ¿no? Y es Finisterre. Pues precisamente por eso es importante, pero cuesta un montón. De hecho, os diré que me dieron el premio de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, me entrevistaron, y una de las personas que me entrevistó en la tele me dijo: yo no sabía que eras tan interesante. Gracias. No sé muy bien cómo. Y mira a ver si puedes contarme esta chapa, esta brasa grande, en 4 minutos, porque yo no edito. Pues es que es imposible. Me ofrecí, de hecho, esto es importante lo que voy a contar ahora, me he ofrecido a dar esta charla gratis en medios de comunicación y no quieren, porque no sienten que lo necesiten, ¿no? Que esto es lo fuerte. Por delante, muy por delante está Cataluña, la verdad. TV3 tiene una taula per la diversidad, ¿no? Una mesa por la diversidad, donde cuenta con personas de diferentes comunidades que velan no solo por la aparición de personas de sus comunidades, sino también por el cómo. No es tanto el cuántos, que también, sino el cómo. Pero también el Apunt Valencia, antiguo ex Canal Nou en su momento, ahora con el cambio de gobierno esto se acabó, pero me ha pasado, por ejemplo, con un periódico de estos que no es generalista, que una chica que me sigue hace mucho tiempo en Instagram: oye, jo, me encantaría que nos dieras una charla, se lo voy a comentar a quien dirige, y nunca sacan tiempo, y al final le di la charla a gente de la redacción que estaba súper interesada, porque quien dirige no pensó que fuera importante o que lo necesitara, ¿no? Que también es esta idea de las personas de izquierdas que podemos pensar que tenemos todos los deberes hechos, y no, porque o sea, al final, por nacer en este sistema, pues ya somos clasistas, somos racistas, somos machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso se habla de deconstrucción. Entonces no hay forma, hay una resistencia brutal. Igual que con el tema del género sí que ha habido cambios, con el tema de la raza, nada. Raza / migración, migraciones. Y Lucía, o sea, ¿por qué después de 30, 40 años no hay este cambio en narrativa? O sea, ¿es por mantener un estatus de poder, de rango, de gente superior? O sea, porque sí es cierto que cada vez con ciertas realidades somos más conscientes, pero ¿por qué no cambia? Yo creo que cuando tú tienes delante un paisaje siempre que es el mismo, es muy difícil verlo, ¿no? Entonces, aparte de lo que he comentado antes, esas premisas de España pasa a ser el portero malote de la Unión Europea. Si bien es cierto que paga a Marruecos, ¿no? Pago a países terceros para que hagan esa labor del poli malo.
pero España necesita esas narrativas para que podamos normalizar cosas que no son normales, ¿no? Como que las muertes en el Mediterráneo, las muertes en el Atlántico, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ver con eso y con que no somos capaces, insisto, como llevamos toda la vida haciéndolo, no somos capaces de tenerlo en cuenta. Y que luego con el tema del género sí que ha habido un cambio porque el periodismo es una profesión muy feminizada, si bien es cierto que los jefes suelen ser hombres, ¿no? Pero es que el grueso de las personas que trabajamos en los medios somos mujeres. Pero hay un porcentaje muy pequeñito de personas racializadas y por mucho que hay veces, ¿no? Me pasa con mis propias amigas del barrio de toda la vida que son blancas y que llego yo de qué fuerte, ¿eh? Como lo que ha pasado y ellas, ¿el qué? Y yo lo de Alcoy, 300.000 personas pintadas de negras y ellas, ¿qué? O sea, tú te piensas porque estás en tu mundo que todo el mundo controla el tema y la realidad es que en realidad... Joder, la realidad es que en realidad, realmente, pues no hay muchas personas a las que esto no está llegando, ¿no? Esta conversación está fuerísima del día a día del grueso de las personas que trabajan en los medios. Y que aparte es eso, ¿no? Que si tú, aquí es peor llamarle a alguien racista que serlo. De entrada se van a poner siempre a la defensiva. Ya digo, yo utilizo mucho a mi pobre madre para enseñarle a la gente, oye, que si mi madre se marca racistadas, tú también, porque lo normal es serlo. Lo normal es serlo en un sistema que es racista, ya sea, insisto, por lo que nos cuentan, pues toda esta caricaturización de los cuerpos negros, hipersexualización, como por aquello que no nos cuentan. Si nunca hemos visto a una persona negra haciendo algo importante, sino cayéndose en las escaleras del centro que inauguran en Yaoundé o en Douala, no me acuerdo dónde era, pues difícilmente vamos a tener una concepción distinta, salvo que nos juntemos con alguna persona y aún así, ¿no? Pero no pasa nada, ¿eh? Estamos construyendo, no pasa nada, vamos poco a poco. Mi madre siempre me dice, no lo veréis. Digo, ya, gracias, gracias. Pero bueno, algún avancito, por ejemplo, que ahora estemos aquí es un avance. Y que yo, por ejemplo, me acuerdo en las primeras charlas la gente se iba súper enfadada, ¿no? Porque se lo tomaban como algo personal. Si yo aprendí a usar el humor, porque si no la gente se enfadaba. Y a meterme con mi madre, porque si no la gente se enfadaba, ¿no? Decía, vale, si la madre que le parió también lo hace, yo puedo, ¿no? Pero bueno, sí que se está haciendo, yo creo que quedan todavía por lo menos una generación para que entre un poco más fuerte y nos hace falta otro, o sea, ojalá no, porque maten a alguien, pero otro movimiento Black Lives Matter que genere todas estas conversaciones, ¿no? Y que se ancle un poco más en el tiempo, porque si no es como cada cierto tiempo se habla, ¡ay, qué bien, nuestra oportunidad, venga, cuéntalo todo! Luego otra vez volvemos a echar tierra encima y sobre todo entender que son varias columnas las que sostienen el sistema, ¿no? Que para que las cosas cambien, porque hay gente que, recuerdo una vez en una charla que una chica decía, bueno, pues ya está, con estas charlas poco a poco, no, es que lo que tiene que haber son leyes. O sea, si yo me puedo desgañitar y quedarme sin voz y todas las otras personas que están construyendo discurso o creando desde donde sea, ¿no? Pero es una cuestión de leyes. Es una cuestión de que los medios de comunicación se metan, es una cuestión de que los libros de texto cambian, claro, de derechos, exactamente, es una cuestión de que, yéndonos un poco más allá, fuerzas de seguridad del Estado, identificaciones por perfil racial, desnazificación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Chimpún? ¿Me vuelvo al barrio entonces? Gracias.